Hoy les hablaré sobre la patología vascular y los tumores. La patología vascular es la más frecuente dentro de las enfermedades neurológicas, considerada la tercera causa de muerte, que consiste en un proceso patológico de vasos sanguíneos que produce una lesión o alteración en ellos debido a trombosis o embolia, o una ruptura de vasos sanguíneos u otros cambios en la sangre. Entre los territorios vasculares tenemos a las arterias, que estos son los vasos que aportan la sangre oxigenada. También están los capilares, que son los vasos microscópicos que llevan la sangre a las venas. Y las venas, que son los conductos o vasos sanguíneos que se encargan de llevar la sangre de los capilares sanguíneos hacia el corazón. También está el sistema vertebrovascular, el cual irriga el tronco, el cerebelo, el lóbulo occipital y una cara anterior del lóbulo temporal. También están las arterias vertebrales, las cuales proceden de las subclavias y se unen en la base caudal de la protuberancia, formando la arteria basilar. La arteria basilar da lugar a las arterias cerebrales superior e inferior. La oclusión basilar produce un déficit motor con tetraplegia y parexia. La arteria cerebral anterior es la circunvolución temporoccipital en su porción anterior. La arteria cerebral media es la circunvolución temporoccipital en su parte media. La arteria cerebral posterior es la cual irriga las tres caras del lóbulo occipital. Como definición tenemos que las enfermedades vasculares cerebrales conceptualmente son trastornos considerados crónicos en los que un área del encéfalo causa una reducción en la aportación de sangre, oxígeno y glucosa, que infieren en el metabolismo cerebral y producen frecuentes alteraciones neuropsicológicas o de personalidad. En cambio, los trastornos agudos se los conoce como accidentes vasculares cerebrales, que son episodios de instauración súbita, aguda o subaguda, en los que causa una lesión primaria o secundaria, en el que se produce un déficit neurológico permanente o transitorio en relación con la zona afectada, teniendo como factores de riesgo, encabezando así la hipertensión, la diabetes, entre otros. Los trastornos vasculares cerebrales se clasifican en isquemia y hemorragia. La isquemia se produce por una disminución del aporte parcial o total. Este se clasifica en globales y focales. Entre este grupo entran los accidentes isquémicos transitorios y el infarto cerebral, dividido en tres ramas: la trombosis, la embolia y la reducción del flujo sanguíneo. La isquemia cerebral global se refiere a la disminución del flujo sanguíneo cerebral en todo el cerebro de manera simultánea debido a una hipotensión arterial marcada. La isquemia focal afecta a un área local del encéfalo, como accidentes isquémicos transitorios, y su duración debe ser menos de 24 horas y el infarto cerebral es mayor al tiempo mencionado. La trombosis, la cual se produce cuando un coágulo obstruye el flujo de sangre en una arteria, tomándose el mismo lugar, obstruyendo el paso de la sangre. Embolia es la obstrucción de un vaso en donde se forma un embolo que viaja por el torrente sanguíneo hasta el cerebro. La reducción del flujo sanguíneo es la cual se produce cuando la perfusión global cerebral está críticamente disminuida debido a una hipotensión arterial por parada cardíaca o shock. Las hemorragias se producen por una extravasión sanguínea causadas por un trauma cerebral o espontáneamente pueden ocurrir en accidentes. Este grupo se divide en hemorragia cerebral subaracnoidea, subdural y epidural. Las malformaciones vasculares. Hemorragia cerebral es la cual se produce por una ruptura de vasos o sangrado de una arteria en el interior del cerebro. Se incluyen aquí las hemorragias ventriculares y las hemorragias secundarias a malformaciones arteriovenosas por aneurismas o angiomas. Según la localización puede ser periquitomosa o ventricular. La hemorragia subaracnoidea es la cual se produce por una ruptura de un aneurisma acumulándose en la sangre entre el tejido cerebral y la pía madre. La hemorragia subdural es la cual se produce por una acumulación de sangre entre la dura madre y el aracnoide. Y la hemorragia epidural es la cual se localiza entre la dura madre y la tabla interna del cráneo.
Alteraciones neuropsicológicas causadas por trastornos de vascularización cerebral. Aquí tenemos en el hemisferio izquierdo puede provocar trastornos del lenguaje. Sobre el hemisferio derecho puede provocar espasias y visoperceptivos y también puede presentar afasia de Wernicke. Como consecuencia de las alteraciones cerebrovasculares crónicas o agudas, todas las funciones cognitivas pueden verse comprometidas, produciéndose trastornos atencionales, desorientación espacial, agnosia, trastorno del lenguaje y alteraciones de la memoria. También son habituales los trastornos psíquicos que pueden ser primarios o secundarios. Las manifestaciones depresivas son el trastorno más habitual, especialmente en personas mayores. También se producen cambios de personalidad y falta de conciencia del déficit. Las lesiones vasculares en el territorio irrigado por la arteria cerebral anterior producirían frecuentemente la hemiparexia contralateral, trastornos en el nivel de alerta, desinhibición, impulsividad y dificultades para el inicio del lenguaje. Desde el punto de vista el fenómeno más frecuente es el síndrome disejecutivo y en algunas ocasiones se puede producir la afasia motora. Los tumores. Los tumores intracraneales son toda proliferación neoplástica que crece en el interior de la cavidad craneana y sobre todo en el propio tejido cerebral. Los tumores cerebrales constituyen de un gran interés tanto para la neurología como para la neuropsicología. Estos pueden presentarse a cualquier edad, aunque son más frecuentes durante la infancia. En general, los tumores cerebrales producen los siguientes efectos: aumento de la presión intracraneana, trastornos cognitivos con deterioro de las funciones cognitivas que pueden afectar la atención, memoria, lenguaje o conducta emocional. También tenemos a la diplopia, el aumento del perímetro craneal en niños, a la creación de focos epilépticos, a la destrucción del tejido cerebral sobre el que se presiona. También están trastornos del patrón endocrino, especialmente cuando afecta a las estructuras límbico-encefálicas que secretan hormonas. Clasificación de los tumores cerebrales. Estos pueden clasificar en su función de origen, del grado de infiltración en el tejido nervioso y la malignidad en primarios o secundarios o infiltrantes encapsulados o benignos o malignos. Los primarios son los que se originan en cualquier parte del sistema nervioso. Los secundarios son los que tienen una metástasis cerebral producida como consecuencia del cáncer en el exterior del sistema nervioso. Los infiltrantes, estos no tienen límites establecidos con la relación al parenquimia cerebral. Los encapsulados tienen un efecto comprensivo sobre la masa cerebral, pero tienen límites bien definidos, situándose frecuentemente en el cráneo o en las meninges. Los benignos y malignos, en su función de malignidad, se clasifican en una escala ósea entre 1 en los casos más benignos y 4 los de peor pronóstico. Los principales tumores del sistema nervioso. Tenemos a los gliomas, que estas reciben esta denominación a cualquier tumor originado por la proliferación indiscriminada de las neurologias. Otros tumores tenemos a las meningliomas, que son tumores gliales de crecimiento lento que se originan en las cubiertas externas del sistema nervioso, especialmente en la dura madre o en el espacio subaracnoideo. Los schwannomas son tumores benignos subdesarrollados en las células del Schwann que producen la miliena que envuelve los axones del sistema nervioso periférico. También están los osteomas, que son tumor osteógeno benigno de crecimiento lento que se forma en el prohistorio a partir del hueso normal. Normalmente estos se localizan en la cara externa del cráneo y se forman casi exclusivamente en los huesos del cráneo y cara. También están los meduloblastomas, que son tumores muy malignos que aparecen casi exclusivamente en el cerebro de los niños. También tenemos los tumores hipofisiarios, que son neoplasias benignas de crecimiento lento y más frecuentemente lo tenemos en los adultos. Lo característico es que su presencia altera el patrón neuroendocrino. Las alteraciones neuropsicológicas causadas por los tumores cerebrales. Aquí tenemos que producen efectos directos o indirectos sobre las funciones cognitivas y la conducta. También está el aumento de la presión intracraniana, el edema cerebral, la intervención quirúrgica, etc.
La gravedad de los efectos neuropsicológicos producidos por los tumores dependerá de su localización, tamaño y velocidad de crecimiento. Los tumores de localización frontal producen un empobrecimiento de las funciones cognitivas con disminución en la fluidez y la fluidez del lenguaje. Cuando el tumor tiene una localización orbital que afecta a los dos hemisferios y al cuerpo calloso anterior, se producen aquí los trastornos de conducta. Un tumor frontal puede provocar trastornos afásicos de tipo motor si implican el área de Broca, con reducción del lenguaje espontáneo. Los tumores en el lóbulo parietal se caracterizan por las alteraciones en el sentido del tacto, con dificultad para identificar o recordar los objetos que han sido identificados a través del mismo. También tenemos que cuando los tumores se localizan en el lóbulo temporal, pueden presentarse trastornos de audición, memoria o personalidad. Los tumores temporales masivos, estos pueden producir un cuadro de amnesia global generalizada. Los tumores de localización occipital, los cuales afectan a la visión, produciéndose así los trastornos sensoriales o alteraciones visoespacial y agnosias visuales, si se localizan en las áreas de asociación. También están los tumores cerebelosos, que frecuentemente producen manifestaciones de tipo atáxico con afectaciones de equilibrio o la coordinación. Los tumores que se localizan en el diencéfalo alteran el patrón neuroendocrino, provocando síntomas muy variados como la amenorrea o la glatorrea.